Bienvenidos sean todos una vez más. Hoy presentamos el webinar Analítica de datos y técnicas de visualización para apoyar el trabajo de la auditoría interna, auspiciado por Caseware Latinoamérica. Mi nombre es Catalina y yo seré su moderadora en este evento. En esta ocasión tenemos el agrado de estar acompañados por nuestro conferencista invitado, el licenciado Nelson Zúñiga Ramírez, quien es auditor especialista en la Gerencia de Innovación y Auditoría Continua del Banco Nacional de Costa Rica, con más de 23 años de servicio, licenciado en Contaduría Pública, graduado con mención honorífica Magna Cum Laude Probatus, licenciado en Finanzas y bachiller en Administración de Negocios, egresado del Programa Iberoamericano de Formación en Minería de Datos. No está de más decir, ha recibido capacitaciones dentro y fuera del territorio nacional sobre temas innovadores y vanguardistas en auditoría, tecnologías de información, software especializados en analítica y visualización de datos, estadística, business analytics y data science. Capacitador y formador de personal en temas de inteligencia de negocios, visualización de datos y forma parte del cuerpo académico de universidades reconocidas en el país, en Costa Rica, como la Universidad de Costa Rica y la ULACIT, donde ejerce docencia en la Escuela de Administración de Negocios y Contaduría Pública. Antes de darle el control al señor Zúñiga, me gustaría dar algunas indicaciones generales, como que todos en este webinar, todos los participantes han sido puestos en modo silencioso. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden digitarla en la caja de preguntas en el panel de GoToWebinar en su pantalla, normalmente ubicado a la derecha, y serán atendidas al final de la presentación en la sección correspondiente. Si su pregunta no es respondida durante el webinar, ya sea nuestro presentador o un miembro del equipo de Caseware, le responderá vía email. Las diapositivas y el video de este evento estarán disponibles para todos los participantes en los próximos días. Finalmente, bueno, con esta introducción le concedo el mando al señor Nelson en este momento. Gracias, Catalina. Igualmente, gracias a don Rafael Palomo, representante de Caseware, por haberme invitado a compartir este tema importantísimo y vanguardista en cuestión de analítica de datos y técnicas de visualización en la función de auditoría interna. Para el día de hoy vamos a tocar varios temas. En este caso, sería nuestra agenda sobre la importancia de los datos. Vamos a repasar un poquito cuál es la base fundamental de estas técnicas, ¿verdad? Y esos métodos de análisis de datos. Vamos a ver las condiciones requeridas que vamos a necesitar para tener un escenario amplio para poder realizar esta función. Luego vamos a repasar algunas cuestiones de analítica y las técnicas de visualización propiamente y cuál va a ser su impacto en la aplicación en la auditoría. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña reflexión en el sentido de la importancia de los datos, ¿verdad? Como base fundamental de la técnica de analítica de datos, visualización de datos y cualquier otra técnica relacionada con el análisis y la utilización de datos en los negocios y sobre todo en la función de la auditoría. Actualmente, nosotros requerimos datos para poder hacer nuestras analíticas. Esos datos están almacenados en bases de datos y esas bases de datos en alguna forma se ven de esta manera. Hay millones de datos. Nosotros necesitamos entender esos datos, de alguna manera agruparlos para poderlos entender, tomar decisiones en base a esos datos. Desde el punto de vista técnico, buscar esos datos en un mar de datos es
como lo están viendo acá, es de alguna manera dificultoso. Necesitamos alguna tecnología que nos ayude a traducir estos datos de alguna manera para poder nosotros ir identificando tendencias, patrones, cuestiones más de negocio y poder en base a eso empezar a tomar decisiones. En el mundo actual estamos inundados de datos. Estos son unas estadísticas de lo que se genera por minuto a nivel de la Internet, ¿verdad? Y vemos que los datos son inmensos. Hay gran cantidad de datos que generan por minuto. Esos datos de alguna manera nos pueden ayudar siempre y cuando los sepamos utilizar, ¿verdad? Podemos canalizar su extracción, utilización y en base a eso tomar decisiones. Nuestras organizaciones generalmente generan muchos datos. Tener ese acceso a esos datos y poderlos gestionar de una manera eficiente nos ayuda o colabora para nuestra gestión independientemente del área que sea de la empresa. Sin embargo, hay que descartar que la importancia de los datos nos da una visión global a nivel interno y externo de la organización, cómo estamos a nivel externo, cuál es nuestra competencia, nuestra ubicación en el mercado, la situación macroeconómica, una serie de condiciones que nos pueden visualizar cómo estamos en relación al mercado, a la situación actual, a oportunidades que se puedan presentar, ¿verdad? Entonces, los datos nos dan esa visión global que podemos tener sobre nuestra empresa en el entorno. Luego nos puede facilitar la toma de decisiones, ¿verdad? Nos está dando datos de cómo estamos la empresa actualmente, qué se puede realizar, qué oportunidades tengo, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tomo decisiones y lo importante, aquí lo vamos a ver durante el webinar, es esa oportunidad de información que me va a facilitar la toma de decisiones. Luego, los datos me dan la oportunidad de hacer análisis de diferentes formas, ¿verdad? Esos análisis pueden ir desde un simple dato descriptivo hasta un analítico prospectivo o predictivo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver algunos avances en la parte de análisis, como se ha estado planteando en la actualidad. Nos permite tener control de alguna manera de nuestras operaciones, actividades, procesos en la organización, ¿verdad? Siempre y cuando, lo vamos a ver, tengamos esa oportunidad de la información. La información se convierte en conocimiento, ese conocimiento se añade a la experiencia de las personas que toman decisiones y la simbiosis que se logra es increíble en tanto sepamos utilizar esa información, ese conocimiento para tomar decisiones. Nos permite agregar valor a la organización, ¿verdad? Dentro de los procesos, nuestras actividades, nuestras oportunidades, esa toma de decisiones de alguna manera se convierte en valor, ¿verdad? Siempre y cuando la sepamos canalizar de la mejor manera. Nos permite tener o lograr una ventaja competitiva en base a nuestro mercado, a nuestra competencia. Igualmente, si estamos gestionando adecuadamente esa información, ¿verdad? Y ese conocimiento lo podemos convertir en esa ventaja competitiva para lograr más cosas en menos tiempo, con menos recursos, etcétera. Nos permite también, importantísimo en estos tiempos que vivimos, innovar sobre productos, procesos, actividades, toda una gama de oportunidades que tenemos a la hora de innovar, siempre y cuando los datos nos proporcionen ese conocimiento de por dónde ir, qué hacer, cuáles son las tendencias, hacia dónde están los gustos y preferencias, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que los datos nos dan importancia a nivel global. Sin embargo, hay aspectos que tenemos que considerar. Esos aspectos los vamos a ir enumerando y adicionalmente lo vamos a ir de alguna manera tocando a través de la presentación.
Uno de los aspectos importantísimos a considerar en los datos es su administración, la gobernanza de esos datos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Cómo poder utilizarlos? ¿Verdad? Muchas de las empresas no tienen esa parte y adolecen de una adecuada gestión de datos, una adecuada administración de los datos y es fundamental, ¿verdad? Tener esa gobernabilidad, esa administración adecuada de los datos, qué hacer con los datos, dónde están almacenados, en qué momento utilizarlos, eso es importantísimo. Tener un adecuado almacenamiento de los datos, estamos viendo que exponencialmente los datos crecen todo el tiempo, ¿verdad? Y tener almacenamientos adecuados y históricos de datos es importantísimo para poder hacer nuestros análisis. Luego, la integración de los datos, como vamos a ver aquí, es importante porque los datos pueden estar de diferentes fuentes, ¿verdad? Entonces, crear un modelo adecuado de datos es fundamental. Que esos datos estén accesibles tiene que ser algo fundamental a la hora de hacer análisis. Entonces, tenemos que tener ya sea los permisos, la accesibilidad de los datos, qué datos vamos a ocupar, es importante. Considerar, como lo dije anteriormente, el volumen, ¿verdad? Cada día estamos viendo que los volúmenes de datos crecen, el almacenamiento tiene que ser adecuado para esos volúmenes y además también ir considerando que la infraestructura nos permita gestionar o procesar esos volúmenes de datos cada vez más eficientemente. Luego, tener en cuenta las fuentes. Tenemos múltiples fuentes de datos, ¿verdad? En la actualidad ya no tenemos solamente datos estructurados, sino no estructurados, videos, datos, imágenes, voz, etcétera. Y todas esas fuentes de alguna manera tienen que ser procesadas, ¿verdad? Y tenemos que ir considerando todas esas fuentes de datos dentro del contexto de análisis, ¿verdad? Luego la conexión a esas fuentes y a esos datos, ¿verdad? Es fundamental contar con esos permisos adecuados para poder de alguna manera tener accesibilidad y conexión a esos datos, ¿verdad? La escalabilidad que va muy relacionada a la parte de administración de los datos, ¿verdad? ¿Qué datos puedo ver? ¿Hasta qué punto? ¿Qué datos puede ver la demás gente? ¿Verdad? El negocio, de los departamentos, etcétera. La seguridad es importantísimo, ¿verdad? Que los datos estén íntegramente reunidos, que la información esté segura, que no vayan a tener problemas a la hora de que se puedan transmitir datos o que haya una vulnerabilidad en los datos, ¿verdad? Entonces, la seguridad es fundamental como herramienta de proteger uno de los activos más importantes a la hora de gestionar los negocios, que es los datos actualmente. La integridad de los datos es fundamental, ¿verdad? Contar que los datos estén completos, íntegros, que tengamos un modelo adecuado para hacer análisis, que no estén faltando datos, que no haya sesgos de datos es importante, ¿verdad? Importante porque en la parte analítica, el no contar con datos íntegros sesga nuestras decisiones, nuestras oportunidades de mejora, ¿verdad? Tener en cuenta, como lo dije anteriormente, la variedad de los datos, ¿verdad? Tenemos una gran gama de fuentes y así una gama importante, variedad de datos, ¿verdad? Hay que considerarlos y planificar que, digamos, hoy podemos estar haciendo análisis de datos numéricos, cuantitativos, cualitativos, pero también hay que prospectar que hay datos como imágenes, voz, biométricos, etcétera, una variedad de datos que se pueden ir analizando a futuro. La limpieza y transformación de datos como últimos puntos a considerar es importante dentro de un modelo adecuado de análisis, ¿verdad? Entre mejor tengo yo los datos depurados, limpios, transformados de la manera de crear ese modelo óptimo de datos es fundamental, pero que así va a ser la calidad de nuestras recomendaciones, análisis, conclusiones, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos a considerar dentro de la importancia de los datos en este punto. ¿Qué condiciones requeridas necesitamos? Y aquí lo menciono porque hay una ruta que tenemos que seguir para estructurar
un buen modelo de datos dentro de la organización. Y parte del hecho de que tenemos que tener un alineamiento estratégico en nuestra organización con la auditoría, en sentido de que, ¿qué queremos hacer con los datos? ¿Qué quiere hacer nuestra organización con los datos? ¿Qué quiere hacer nuestra auditoría con esos datos, verdad? Queremos colaborar como auditoría dentro del cumplimiento estratégico de nuestra organización, ¿verdad? Vamos por el mismo lugar, tenemos que tener esa sincronía, ¿verdad? Posteriormente tenemos que tener una estrategia desde el punto de vista de auditoría hacia el uso de los datos y sacarle el mayor provecho, ¿verdad? Posible. Entonces sí tenemos que tener una estrategia definida sobre el uso de los datos, ¿verdad? Luego tenemos algo muy importante, el papel de TI o el Departamento de Tecnologías de Información dentro de nuestra organización, el cual tiene que ir cambiando a una forma más de asesor, ¿verdad? Más de dar un servicio de integridad y seguridad de los datos, ¿verdad? Y no tanto de protector de datos, ¿verdad? Como ha sido históricamente, ¿verdad? Y ese papel de TI juega un papel importante dentro del proceso de utilización de los datos, ¿verdad? En teoría, en muchas de las organizaciones son los que gestionan la buena administración de los datos y por ende tiene que tener esa visión de que los datos tienen que utilizarse y tienen que estar disponibles para aquellas personas que toman decisiones en base a los datos en los negocios, ¿verdad? Otro punto es la infraestructura tecnológica. Desde el punto de vista de la organización como de la auditoría, tiene que estar bien definida cuál es la estructura adecuada, ¿verdad? Qué hardware y qué software vamos a necesitar, qué sistemas de telecomunicación, de acceso a los datos, ¿verdad? Tiene que estar adecuadamente definido, tiene que estar, ser amplio, tiene que tener visión de futuro en el sentido de que lo que ocupamos hoy puede ser que el día de mañana se vuelva obsoleto, entonces tenemos que ir pensando en cómo son los mecanismos de manejo de datos a futuro, ¿verdad? Y en base a ir adecuando nuestra estrategia en base a esa necesidad de uso de los datos a futuro, ¿verdad? Bueno, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Es importantísimo en la parte de análisis de datos. Cada día estamos viendo que salen nuevas herramientas, ¿verdad? En el mercado tenemos infinidad de opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las más óptimas? Bueno, eso va a depender de cuáles son sus necesidades de negocio, cuál es su estrategia a seguir, ¿verdad? Y en base a eso, bueno, ir investigando, adecuando cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las herramientas que nos van a permitir lograr aquella ventaja competitiva, aquella mejora toma de decisiones que nombramos anteriormente. Algo muy importante dentro del proceso, ¿verdad? De irnos metiendo en un proceso de analítica de datos es gestionar esas habilidades, ese talento dentro de nuestro recurso humano, ¿verdad? Y cerrando brechas, ¿verdad? Sobre cuestiones técnicas, ¿verdad? Sobre cuestiones de ir capacitando, ¿verdad? A nuestro personal sobre el uso de esas herramientas y sobre esa metodología de análisis de datos, ¿verdad? Que nos puede facilitar que cada vez más las decisiones que tomemos sean más acertadas, ¿verdad? Más dirigidas hacia nuestros objetivos y así de esta manera podemos ser más eficientes y lograr un mayor impacto. Lógicamente, en este proceso, indiscutiblemente necesitamos recursos multidisciplinarios. Las nuevas tecnologías nos facilitan mucho el análisis de datos, pero también viene a sumarle un factor importantísimo, ¿verdad? Dentro de la analítica de datos, necesitamos gente que tenga conocimientos de negocio, gente que tenga conocimiento de estadística, de matemáticas, de sistemas de información, ¿verdad? De programación, para el uso de herramientas, ¿verdad? De sacarle el mayor provecho
¿cómo se llama? A toda esta tecnología y a esos talentos y habilidades que vamos a ir formando dentro de nuestra organización, y lógicamente el aporte de recursos multidisciplinarios van a colaborar mucho más en el crecimiento de nuestro equipo de trabajo. La vigilancia tecnológica es importante en el sentido de que, bueno, hay que estar viendo y monitoreando qué nuevas cosas existen para facilitar toda la gama de aspectos a considerar que mencionamos anteriormente: almacenamiento, herramientas, facilidad, accesos, etcétera. Todas esas condiciones tenemos que estar vigilando en qué nuevas tecnologías contamos para poder crecer dentro de nuestra organización. El liderazgo, visto de dos puntos, ¿verdad? El liderazgo que vamos a fomentar a partir de toda esta estrategia, y el liderazgo, lógicamente, que necesitamos tener para poder impulsar el análisis de datos dentro de nuestra área de trabajo o dentro de nuestra organización propiamente. Y todo esto nos lleva a una conclusión fundamental. Si nosotros seguimos toda esta estrategia, vamos a agregar valor a nuestra organización, que es el fin primordial, ¿verdad? Y desde el punto de vista de auditoría, lógicamente agregar valor a nuestras recomendaciones, aportes, seguimiento, acompañamiento de nuestra organización en sus objetivos estratégicos a cumplir. Ya entrando un poquito más en materia sobre analítica y visualización, vamos a hacer una leve repaso en la parte de analítica que se ha venido fomentando a través del tiempo, ¿verdad? Y por aquí es importante hablar de la parte de los tipos de análisis que los que hemos en algún punto llevado a cabo. En otros los conocemos, en otros todavía no hemos abarcado, pero esto es un constante crecimiento de metodologías y técnicas que nos ayudan a gestionar los datos en la analítica. Tenemos como primer punto los análisis básicos, ¿verdad? Análisis en algún punto hechos por medio de reportes, en algún punto físicos, otros con hojas de cálculo, ¿verdad? En el punto 2 tenemos análisis electrónico de datos, que ya es análisis con herramientas tecnológicas que nos ayudan a sintetizar esa información de algún punto, ¿verdad? Y en base a eso ya poder tener un alcance mayor al análisis de datos. Tenemos la analítica de datos ya propiamente, ya aquí ya vamos utilizando herramientas tecnológicas de software más dedicados exclusivamente al análisis de datos, ¿verdad? Y aquí vamos a tocar algunos software, ¿verdad? Para ir viendo ese crecimiento en la parte de analítica de datos. Luego ya vienen técnicas que complementan un poco todos los anteriores, que es la minería de datos, integra conocimiento, integra herramientas y aspectos de analítica ya más profundos para ir buscando patrones, tendencias, elementos exclusivos que queramos buscar dentro de un mar de datos, ¿verdad? Luego tenemos la inteligencia de negocios, que es aplicar ese análisis y esa localización de patrones, tendencias, todos, ya dirigida a una estrategia de negocio, cómo poderle sacar provecho a nivel de negocio. Y ya posteriormente vamos siguiendo en otros aspectos como minería de texto, ¿verdad? En muchas empresas vemos que los datos no están en una base de datos, están en un PDF, en un texto digital, y adquirir el conocimiento en base a eso requiere ciertas herramientas y ciertos uso de técnicas para poder extraer esa información y poderla utilizar dentro de la inteligencia de los datos y de inteligencia de negocios. Y la flecha es continua, ahí el crecimiento de los tipos de análisis va creciendo. Vamos a dejarlo por hoy acá para hacer alguna práctica de algunos aspectos aquí vistos. Sin embargo, hay otras tendencias que van a ir escuchando
como análisis de machine learning, análisis predictivos, prospectivos y otro tipo de análisis que van a ir creciendo en esta secuencia que conforme vaya aumentando la tecnología, van a ir aumentando los métodos y técnicas de análisis de datos. Okay. Posteriormente, tenemos los modelos de análisis de datos. Aquí es muy importante enfocar, ¿verdad? Que tenemos que partir de una necesidad de negocio, ya sea en la parte de la administración o desde la parte de auditoría. Partimos de una necesidad que necesitamos analizar. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Verdad? Identificar las fuentes, ¿verdad? De dónde necesito yo adquirir esa información, esos datos para poder hacer un análisis, ¿verdad? Luego tengo que seleccionar cuáles datos me voy a traer de esas fuentes, si son todos o son una parte o son los que yo necesito, ¿verdad? Entonces, esta selección es muy importante porque van a ir construyendo mi modelo de datos para poder hacer un análisis efectivo, ¿verdad? Posteriormente, necesito tener un método de limpieza de esos datos, ¿verdad? Asegurarme de que esos datos estén lo más íntegros posibles, ¿verdad? Para tener un buen modelo de datos a analizar y que no hayan sesgos o elementos basura que me vayan a perjudicar mis conclusiones al respecto de mis análisis que vaya realizando en ese modelo. Hay que transformar, ¿verdad? Los datos, en muchos casos, los datos vienen de diferentes fuentes, hay que integrarlos, hay que transformarlos, ¿verdad? Que todo tenga un mismo lenguaje, un mismo diccionario de datos, ¿verdad? Y ese efecto de limpieza y transformación es esencial antes de empezar a hacer el análisis respectivo. Posteriormente, hacemos ese análisis, ¿verdad? De acuerdo a mis necesidades de negocio, a mis objetivos a cumplir o analizar, ¿verdad? Y una vez que ya tengo ese proceso hecho, ¿verdad? Ya tengo mis conclusiones al respecto, ya puedo ir creando modelos más avanzados, ¿verdad? Ya establecidos en base a ese proceso que hemos seguido de análisis de datos. ¿Ok? Hay un proceso de reprocesamiento de los datos, ¿verdad? Un proceso analítico y un proceso que va a ir desarrollando modelos. La idea de esto es que sea repetitivo en algún punto para tener un monitoreo constante de los modelos que vaya a desarrollar. Ok, aquí, antes de entrar a esto, vamos a ir a ver desde el punto de vista cómo las herramientas tecnológicas nos colaboran para hacer ese modelo de datos, ¿verdad? Aquí vamos en este caso, a utilizar IDEA, que es una herramienta tecnológica exclusiva para la función de auditoría, ¿verdad? Entonces, aquí IDEA nos va a permitir, como lo hemos venido mencionando, crear ese modelo de datos óptimo para poder empezar a hacer nuestra analítica, ¿verdad? Y software como estos nos ayudan a integrar los datos de diferentes fuentes, ¿verdad? Y aquí podemos crear este modelo de datos donde podemos seleccionar los datos de las diferentes fuentes para ir integrando ese modelo óptimo, ¿verdad? Y IDEA es una excelente herramienta que nos permite, bueno, traer datos de diferentes fuentes, trayendo un PDF y cualquier otra fuente de datos que consideremos que se puede extraer datos y sean necesarios para nuestro modelo de datos. IDEA nos puede facilitar ese procesamiento, ¿verdad? Y ya ellos internamente nos jalamos los datos y este ciclo lo podemos hacer programado, repetitivo. ¿Para qué? Para que estar actualizando ese modelo de datos y poder estar haciendo análisis continuo sobre nuestro modelo de datos una vez que ya lo tengamos establecido. ¿Okay? Aquí IDEA nos integra desde el punto de vista funcional estos datos y en base a esa integración, ¿verdad?
ya nos crea un modelo óptimo de datos. Entre mejor tengamos estructurado nuestro modelo de datos, más fácil se nos va a hacer nuestro análisis, ¿verdad? Y más confiable va a ser ese análisis de datos, ¿verdad? Una vez que ya lo tenemos estructurado, ya el mismo software IDEA nos permite hacer una variedad de análisis, ¿verdad? Desde el punto de vista de auditoría, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer agrupaciones, sacar datos importantes dentro de nuestro modelo de datos que queramos analizar, ¿verdad? Por los diferentes campos, ¿verdad? Fechas, tipos, categorías, etcétera, ¿verdad? Aquí, digamos, IDEA nos facilita también, si no conocemos la fuente de datos, una de las cosas que es primordial hacer, hay que conocer los datos, hay que conocer el modelo de datos, ¿verdad? Ver que los datos que se están trayendo sean los que necesitamos, ¿verdad? Y que realmente estén completos e íntegros, como lo hemos mencionado anteriormente. Si no, IDEA nos permite conocer esa fuente de datos desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Y en este caso, ya estos software van evolucionando, ¿verdad? Y ya tienen algún entendimiento inteligente. Ya ellos integran una serie de nuevos requerimientos que los negocios van ocupando. Y por ejemplo, IDEA, esta es una opción que me gusta mucho, que nos ayuda a entender los datos desde algún punto de vista, ¿verdad? Y la opción descubrir es, vamos a ver, nos ayuda, ya tiene una inteligencia programada, una inteligencia artificial dentro, ¿verdad? Que nos ayuda a entender los datos. Esta inteligencia artificial eh, trata de agrupar los datos desde el punto de vista por categorías o por fechas. De hecho, hasta nos ayuda de algún punto hasta encontrar hallazgos, ¿verdad? Que queramos, no lo hayamos visionado dentro de nuestra planificación, pero los datos nos están arrojando esa información, ese conocimiento desde el punto de vista ya analítico. Por ejemplo, esta es una basecita de datos de una empresa comercial y ya digamos a nivel interno IDEA, dentro de su inteligencia artificial que ya trae, nos está dando este modelito de datos, ¿verdad? Esto posteriormente lo podemos configurar de otra manera, otros gráficos, otra información, ¿verdad? Pero ya desde el punto de vista inicial, nos está dando información relevante para nuestras función de auditoría. Por ejemplo, acá nos da un panel de información básico, ¿verdad? Y vean que digamos, desde aquí ya nos da elementos importantes a considerar dentro de la función de los datos, ¿verdad? De la analítica que trae los datos, por ejemplo. Dentro de una serie de elementos dice que hay 154 elementos en cero. Entonces ahí ya nos podemos empezar a hacer preguntas de auditores, ¿verdad? ¿Estarán bien esos 154 elementos? ¿Será correcto que hay elementos de ganancia en cero, ¿verdad? O si en este caso hay fechas de pedido sábados, si no es una empresa que trabaja sábados, porque hay fechas en ese día, ¿verdad? Entonces vean que digamos, ya desde el punto de vista de analítica de datos, vamos conociendo la base de datos desde el punto de vista de auditor, ¿verdad? Y ya nos traen hallazgos importantes o elementos a considerar dentro de nuestra revisión, ¿verdad? Igualmente interpreta algunos gráficos importantes que nos dan esa visión de lo que está pasando desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Total de ventas, fechas de envío, ¿verdad? ¿Qué periodicidad tienen? ¿Cómo están segmentadas mis categorías de ventas, ¿verdad? ¿Cómo están estratificadas mis ganancias, ¿verdad? Y vea aquí que tengo ganancias positivas y ganancias negativas, ¿verdad? Entonces vea que desde el punto de vista de analítica de datos, si yo no conocía esa base de datos, ya IDEA me da un panorama macro,
¿verdad? Y ya me da soluciones y me contesta preguntas importantes que puedo ir yo a hacer, a preguntar y hacer análisis más adecuado y me orienta a llegar más puntualmente a ciertas evidencias o hallazgos que podamos localizar dentro de una auditoría como tal. Igualmente, la idea con esto es, podemos mantener o hacer un dashboard de tal manera que sea constante, ¿verdad? Y ese análisis sea periódico, ¿verdad? No necesariamente tenemos que cumplir un ciclo para estar revisando esta información. Entonces podemos incluir este modelo dentro de un proceso de auditoría continua, auditoría más periódica, ¿verdad? Entonces vean que ya los software van evolucionando a ciertas características que nos ayudan a eficientizar nuestra función como auditores, ¿verdad? Ok, continuemos. Ok, dentro del proceso de analítica de datos, tenemos los análisis tradicionales, ¿verdad? Nuestro análisis primario es el que nos dice qué pasó, es un análisis descriptivo de los datos, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Estamos viendo dentro de un conjunto de datos, bueno, que pasó algo, ¿verdad? Y ese qué pasó es el que vamos a ir a averiguar dentro de nuestra función y eso es la parte que nos permite este tipo de análisis de datos, ¿verdad? Por medio de reportes, ¿verdad? De extracción de datos, de fuentes de datos, ¿verdad? Luego tenemos el por qué pasó, que ahorita lo vamos a ir a ver, que es una cuestión de diagnóstico y esto, como lo dije anteriormente, esos dashboards los pueden dar indicios de que si ya pasó algo, ¿por qué pudo haber pasado? ¿Verdad? Y ya sería la pericia del analista conjunto con el complemento de los datos, el que puede ir determinando esa línea que nos puede llevar si pasó algo, por qué pasó, y irlo visualizando de lo general a lo específico, ¿verdad? Luego, dentro de los modelos más avanzados, tenemos los análisis predictivos, y eso en base a la información histórica o con la que contamos, podemos proyectar y decir más o menos qué pasaría si en algún momento esos datos nos permiten hacer esa analítica. Son modelos predictivos, ¿verdad? Pero se sustentan en la información que ya sea la auditoría o la administración haya adquirido en el tiempo, ¿verdad? Luego podemos ir avanzando un poco más eh, sobre análisis prescriptivo, ¿verdad? Y esto yo lo relaciono o hago el símil con cuando usted visita a un doctor, ¿verdad? Y el doctor le ha hecho exámenes y ya tiene los reportes, tiene las gráficas de esos exámenes y él le dice, bueno, eh, usted para poder seguir viviendo tiene que hacer esto y esto y esto, si no lo hace se va a morir. Okay. Es más o menos el mismo ejemplo en una empresa, ¿verdad? Una organización. Ya una vez que hemos hecho el análisis descriptivo, diagnóstico y hemos eh, planteado algunos escenarios, el paso siguiente en este tipo de análisis sería decir, bueno, bajo ese escenario, lo óptimo sería tal cosa. Hágalo, o si no, entonces va a tener pérdidas, o no va a avanzar, o no va a cumplir los objetivos, o no va a lograr la rentabilidad o la eficiencia adecuada. Entonces, los datos nos permiten ese avance dentro de los análisis que vayamos a hacer. Lo que pasa es que, digamos, acá yo sí hago una referencia de que si no tenemos maduro los dos primeros, no le digo que no lo podamos hacer, pero pasar a los análisis avanzados sin tener un modelo adecuado en la parte de análisis tradicional, bien fundamentado los accesos, el almacenamiento, nuestro modelo de datos anteriormente,
sería incorrecto pasar a un modelo predictivo, prescriptivo, donde tal vez vayamos a ocupar datos o nuestro modelo no esté maduro o existan sesgos de información, porque ya ahí, digamos, los análisis que podamos adquirir o nuestras conclusiones serían equivocadas y más bien podríamos incurrir en dar recomendaciones que puedan perjudicar a nuestra organización. Entonces, el tener un buen modelo de datos, tener una buena base de datos es fundamental, ¿verdad? Tener un buen modelo de datos a la cual aplicarle analítica es fundamental dentro de este proceso. Y ya veamos en el aspecto de visualización, vamos a ver algunas técnicas, ¿verdad? En este sentido, la visualización se compone de una serie de condiciones para poderlo aplicar adecuadamente. Dentro de eso existen los colores, ¿verdad? Ya vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. Luego hay una serie de modificadores visuales. Tenemos los diferentes tipos de gráficos que debemos conocerlos para realmente aplicar a qué datos, qué datos pueden ir adecuadamente en qué gráfico, ¿verdad? Entonces, conocer qué nos facilita o qué análisis facilita los tipos de gráfico es importante. Luego tenemos una integración de esos gráficos en un modelo interactivo que se llaman dashboard, ¿verdad? Y esto nos da un panorama más general de los datos de una forma más gráfica. Ok, dentro del aspecto de colores, ¿verdad? Tenemos todo un aspecto, una teoría de colores, ¿verdad? Entonces, a nivel de las diferentes empresas utilizan colores con cierta afinidad, ¿verdad? Algunos colores significan autoridad, otros tranquilidad, otros dinamismo, otros naturaleza, ¿verdad? Y eso, utilización de esos colores en la parte de análisis visual es importantísimo, ¿ok? Porque nos van a ayudar a, de algún punto, extraer la atención de la audiencia en los puntos que queremos enfocar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista que nuestro crecimiento cognitivo ya está en algún punto predefinido, por ejemplo, con los colores de los semáforos, ya sabemos que el rojo significa un cuidado, que el amarillo es precaución, que el verde es pase. Entonces, ya digamos, ciertos colores ya los tenemos intrínsecamente adaptados a nuestra vivencia y esos lo podemos aprovechar dentro de un proceso, ¿verdad? Por ahí leía que si yo estuviera haciendo una presentación a una audiencia de solo mujeres, tengo que utilizar colores cálidos. Si son hombres, colores fríos, ¿verdad? Entonces vean que, digamos, los colores nos ayudan a dar esa significancia a la hora del aspecto visual. Por ejemplo, este ejercicio generalmente se pregunta cuál círculo rojo es más grande, ¿verdad? La definición es que son del mismo color. Lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista de los elementos del entorno, nos hacen distorsionar el punto focal que queramos utilizar. Y eso lo podemos ver en una presentación que ya les vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Y esto es ir aprovechando, aquí me voy a cambiar de software, ¿verdad? Vamos en este caso a utilizar otro que se llama Tableau y otro que se llama Power BI como para ver cómo se complementa desde el punto de vista con IDEA. IDEA nos permite hacer todo un modelo de datos, extracción de datos y toda una serie de técnicas analíticas de datos desde el punto de vista de auditoría. No obstante, digamos, hay software que son un poquito más especializados en la parte visual, ¿verdad? Aunque IDEA ya está evolucionando a esa parte muy importante, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente con la parte de descubrir. Sin embargo, también IDEA ha sido muy inteligente en el sentido de que de no ser una isla en estas nuevas tecnologías y de hecho lo menciono con toda autoridad, ¿verdad? Me permitieron hacerlo. Por ejemplo, ellos ya tienen conectores, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, conectores
para el efecto de poderle, desde algún punto de vista, esos conectores ODBS que ya tiene idea, los podemos correr y los podemos integrar dentro de nuestras ventanas de descubrimiento, ¿verdad? Y de aquí, esos conectores ODBC, los podemos, de acuerdo a sus equipos, los podemos integrar, ¿verdad? Y nos permite hacer esa conexión, tal vez de un modelo de datos que se pudo haber generado en IDEA, trasladarlo a otro software para poder explotar esos datos, ¿verdad? Entonces, lejos de ser una competencia, es un complemento ideal para la parte analítica de datos y un proceso más continuo de ese tipo de análisis, llevarlo de los datos como tal a la parte visual, ¿verdad? Entonces, aquí estos conectores nos permiten hacer esta mecánica, ¿verdad? Y ya poder llevar aquel modelo de datos que hicimos anteriormente en IDEA a algún software que nos permita la visualización de los datos. Y ya acá, con los datos extraídos de IDEA, ya podemos empezar a utilizar elementos visuales, ¿verdad? Para hacer analítica de datos. Por ejemplo, en este aspecto, una de las cosas a rescatar de la analítica de datos es que los números los vamos a dejar de lado y lo que vamos a explotar es la parte visual. Ok, por ejemplo, en este ejemplo tenemos subcategorías, ¿verdad? Que nos permiten, eso es una empresa que vende productos, ¿verdad? Entonces podemos empezar a utilizar esos datos para hacer algún tipo de analítica, pero digamos, esa analítica hay que llevarla desde el punto de vista visual, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer en cualquier hoja de cálculo, ¿verdad? Sin embargo, la interactividad visual se nos empieza a convertir en más eficiente. Por ejemplo, yo aquí, si hiciera la pregunta de negocio, ¿cuál es su categoría que más vende y en qué mes? Tendría que tomarme mi tiempo para poder responder esa pregunta, ¿verdad? Porque tengo una serie de elementos que me distorsionan mi punto focal. Ok, como lo hicimos en el ejemplo de los círculos rojos, ¿verdad? Eh, aquí es donde yo tengo que ver qué herramienta me ayuda a dilucidar mejor qué es mi objetivo a evaluar, ¿ok? Y si lo hacemos desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Vean aquí que ya desde el punto de vista gráfico, si yo quisiera hacer preguntas de negocio, ya yo aquí podría contestar una serie de preguntas con solo ver los gráficos y los números quedan de segundo plano. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, copiadoras en ciertos meses tuvo mayores ventas, que hay una serie de subcategorías que tienen ventas menores, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho de cuál es mi objetivo a analizar, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, quiero analizar las que tienen menos ventas o aquellos que tienen mucha venta. O que en qué mes voy a hacer el análisis, si en los meses que se vendió poco o en los meses que se vendió mucho, ¿verdad? Y vean que digamos aquí ya puedo ir contestando preguntas de negocio, como por ejemplo, que ya puedo ver que en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre tiene una gran tendencia a que hay más ventas que en los primeros meses del año. Que copiadoras es ¿cómo se llama? El producto que, si lo visualizo de esta manera, junto con librerías y teléfonos, son los que más venden. Y que hay algunos que venden muy poco. Pero aquí lo rescatable es que el análisis lo estoy haciendo desde el punto de vista visual. Ya los datos no los estoy viendo acá, pasan a un segundo plano. Entonces puedo tomar decisiones más rápidos con solo utilización de el aspecto visual que me determina aquel punto focal que quiero darle relevancia.
que ya después el software le permite hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Si yo quisiera esto, llevarlo a un elemento más de análisis solo de esos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, quiero analizar estos como auditoría para ver qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Y esto yo lo puedo transformar en datos, ¿verdad? Y esos datos ya después le puedo aplicar alguna técnica de muestreo, ¿verdad? Igualmente me puedo devolver, ¿cómo se llama? A IDEA, y en IDEA puedo aplicar algún punto de muestreo que ya tiene IDEA predefinido, aleatorio, estratificado, por variables, atributos, etcétera, ¿verdad? Pero ya, digamos, en el aspecto visual yo determiné cuál podría ser mi muestra o mi punto focal a evaluar, ¿verdad? Y ya le puedo aplicar otras técnicas en otros, con IDEA o otro software, ¿verdad? Pero vea la importancia de recalcar el aspecto visual, ¿verdad? Desde este punto. Entonces, volvamos a la presentación. Ok. Luego tengo una serie de modificadores visuales que lo puedo ir aplicando a mis datos, y esos modificadores visuales me van dando ciertas características relevantes. Por ejemplo, la posición en un gráfico de los elementos me determinan, bueno, importancia o positivo o negativo, ¿verdad? La longitud, eso, con solo ver la longitud ya me dice cuál tiene más y cuál tiene menos. La intensidad del color, ¿verdad? Me puede determinar importancia o sí, lo que me determina es importancia. Eh, Igual el tamaño, ¿verdad? Intensidad de color y tamaño son importancias. Las formas me puede determinar variedad de los elementos, ¿verdad? Si yo en un conjunto de datos tengo varias categorías o productos, entonces las formas me pueden determinar esa variedad. Los colores, lógicamente, influyen directamente en la parte visual, ¿verdad? Entonces, el hecho de utilizar colores puede determinar mi punto focal acá. Por ejemplo, regresando a este punto, si yo acá tengo estos elementos, ¿verdad? Y yo a estos elementos le aplico, por ejemplo, la ganancia a color, ya yo, desde el punto de vista de color, ya yo determino cuáles subcategorías eh, tienen mayores ganancias y cuáles tienen pérdida, ¿verdad? Desde el punto de vista de color. Igualmente, aquí ya yo puedo utilizar una serie de condiciones, ¿verdad? Para ir determinando importancia, ¿verdad? Por medio de la longitud, ¿verdad? O ciertas aplicaciones de formas, de colores, ¿verdad? Todos aquellos modificadores visuales que me permiten, lógicamente, llegar más puntualmente al objetivo que quiero evaluar, ¿verdad? Explotando la parte visual. Vean que en todos estos elementos no estamos utilizando números, estamos utilizando formas, tamaño, color, ¿verdad? Posición, ¿verdad? Que me determinan ciertos elementos que me llevan a tomar decisiones más oportunas, más fáciles dentro de un conjunto de datos, en lugar de estar viendo una tabla de números como lo vimos al principio. Ok. Esos modificadores visuales se van aplicando a las visualizaciones, ¿verdad? Pero también tengo una gama importante de gráficos que depende del tipo de gráfico, me determina un análisis, ¿verdad? Aquí tenemos varios. Tenemos los de barras para hacer comparaciones, los de pastel para hacer una distribución de elementos, los de dispersión que nos ayudan a entender dónde está eh, mis conjunto de datos, ¿verdad? Cómo se agrupan, cómo está distribuido los datos con los gráficos de distribución, las tablas que pueden ser números y colores, son
tablas de calor, ¿verdad? Tenemos los gráficos de tendencia, ¿verdad? Para hacer análisis en el tiempo, ¿verdad? Tenemos los de GAN para hacer secuencias de tiempo burbuja para, como les dije, determinar importancia relativa de los datos en base a variables. ¿Okay? Marcador. Los de caja, ¿verdad? Que nos ayudan a determinar valores atípicos en un conjunto de datos, ¿verdad? Luego tenemos los de bala, que nos ayudan a hacer mediciones muchas veces de indicadores, de metas, ¿verdad? Y va en base a los colores y determinando los perfiles de cumplimiento, si cumplió o no cumplió, ¿verdad? Y luego los de Trimap, que nos ayudan a hacer distribuciones de categorías, de variables, ¿verdad? Y nos determinan de algún punto cómo está distribuido los elementos dentro del todo. Si ya confeccionamos una serie de estos visualizaciones, podemos hacer integraciones de este tipo, ¿verdad? Tipo dashboard, ¿verdad? Y esos tipo dashboard nos ayudan a tener una visión más integral de un conjunto de datos, ¿verdad? Que nos pueden visualizar aspectos de negocio importantes desde lo general a lo específico, por ejemplo, desde áreas de negocio hasta productos vendidos, ¿verdad? Y aquí yo les traía otro ejemplo, ¿verdad? Que nos ayudan a visualizar ese aprovechamiento de la información en un dashboard de este tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es la misma fuente de datos, ¿verdad? De una empresa comercial. Esta empresa comercial tiene actividades en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y lo puedo llevar desde lo general a lo específico. Primero las ventas y ganancias por países, hasta los clientes y los productos que compran, ¿verdad? Pasando por categorías, subcategorías, estados, ¿verdad? Y aquí lo importante es que dashboard de este tipo nos ayudan a hacer la análisis integral de toda la organización o un departamento, un proceso, una actividad, ¿verdad? Y que podamos utilizar este tipo de análisis de una forma interactiva, que sea más visual, ¿verdad? Y vean que en muchos de los casos no tenemos datos, ¿verdad? Son formas, son colores y elementos que se pueden utilizar para hacer el análisis. Por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, este estado o este país me está determinando que hay pérdida, bueno, ¿por qué? Entonces nos ayudan a buscar esas respuestas dentro de la información de los datos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, eso es Santo Domingo, tiene estas categorías, pertenece a esta región, estas son las categorías que, bueno, tienen ganancia y tienen pérdida, y aquí me visualiza las subcategorías que tengo problemas, ¿verdad? Y yo puedo ya empezar a tomar decisiones de negocio, o si yo fuera un auditor, bueno, voy a ir a determinar por qué estos productos tienen pérdida o por qué estos productos no tienen el margen adecuado de acuerdo a las políticas o parámetros que uno quiere evaluar, ¿verdad? Y eso nos permite poder estar haciendo análisis más interactivo, más oportuno, ¿verdad? Si yo quisiera, digamos, determinar, bueno, quiero hacer una muestra de estos elementos, ¿verdad? Ya, digamos, puedo determinar los elementos, puedo decir, bueno, estos son los elementos que más problemas me dan y después de aplicarle ya sea un muestreo a juicio valor o aplicarle estos elementos a un juicio más aplicado a elementos estadísticos, ¿verdad? Y eso nos permite hacer IDEA, ¿verdad? Y como les dije, IDEA nos permite, bajo esos conectores, hacer ya sea en este software o en el mismo de Power BI, que nos permite, por ejemplo, hacer esa interacción con los mismos datos que IDEA puede preparar, ¿verdad? Y ese ODBC que IDEA tiene nos permite hacer esa conexión con los datos acá y poder construir en cualquier gestor visual
un modelito de datos visual con estadísticas, con dashboard interactivos que nos permiten estar visualizando qué es lo que está pasando. Y va a determinar mucho la oportunidad de la información, ¿verdad? Para hacer ese análisis más oportuno dentro de la función que sea, ya sea comercial, sea de auditoría, ¿verdad? Y vean que aquí vamos, aquí ya el ejercicio lo estoy haciendo con Power BI. Estoy conectándome a los mismos elementos que hemos construido antes en IDEA. Y a partir de ahí, de ese modelito de datos, que ya IDEA me puede estar automatizado para que periódicamente me lo esté extrayendo, ya lo puedo estar aplicando a dashboard periódicamente, puede ser análisis diario, semanal, quincenal, mensual, etcétera, ¿verdad? Y esos análisis nos ayudan a estar visualizando cómo está mi empresa hoy, cómo está mañana. Puedo empezar a hacer análisis más avanzados a partir de que ya tengo bien estructurado mi análisis primario, ¿verdad? Los descriptivos, los dashboard, ¿verdad? Que me ayudan a hacer esa interacción con los datos, ¿verdad? Y vean que aquí ya un gráfico, ya una vez que tengo cargados los elementos, puedo empezar a hacer gráficos de acuerdo al modelo que tenga establecido ahí. Y puedo hacer en base a esto los dashboards que me sirvan para poder analizar mis datos más efectivamente. Okay. Ok, y ahí puedo construir varios de este tipo, ¿verdad? Y los dashboards que vaya formando, lógicamente ya estos se me empiezan a representar, a ser más interactivos, ¿verdad? Entonces ya yo puedo empezar a hacer análisis de negocio independientemente del software que utilice para visualizar, pero desde el punto de vista de un modelo de negocios, un modelo de datos bien estructurado, bien depurado y lógicamente con herramientas que me permitan tener la oportunidad adecuada para hacer esos análisis, ¿verdad? Ok, por último, vamos a regresar acá a la presentación para ver el efecto que esos datos ya tienen dentro de la función de auditoría. Desde el punto de vista del plan de auditoría, nos ayuda a tener una visión más holística de la organización, procesos, riesgos, áreas relevantes y nos determinan, digamos, nos ayuda a decir qué voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, ¿verdad? No necesariamente me tengo que sujetar a un plan estructurado, sino que los mismos dashboards, visualizaciones que estoy construyendo, me permiten tener esa posibilidad de decir, bueno, hay áreas de negocio que necesitan ser evaluadas y puedo ser más oportuno a la hora de hacer esas evaluaciones, ¿verdad? Posteriormente me ayuda también a centrarme en procesos, áreas o actividades o funciones de mayor impacto y tener mayor precisión a la hora de hacer mis evaluaciones. Me ayudan a definir los objetivos y el alcance de los estudios, ¿verdad? De una forma más objetiva y cuantitativa. En la parte de ejecución, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, me ayudan a hacer pruebas, a ver cuáles son las variaciones o las desviaciones que más son evidentes y en base a eso yo puedo apuntar para ir a encontrar hallazgos, ¿verdad? Más oportunos que tal vez en un conjunto de datos no lo hubiera visto, ¿verdad? A la hora de los informes, ¿verdad? Ser más visual, ¿verdad? Y poder recomendar mejor. Y aquí, digamos, hay toda una disyuntiva de que un informe de auditoría puede ser hasta un dashboard, ¿verdad? Que esté de una forma interactiva y que se pueda trasladar a la gente que toma decisiones o a partes interesadas para que estén viendo cuáles son las áreas más significativas o de mayor riesgo o de mayor significancia para hacer alguna modificación o
cuestiones de que se pueden estar monitoreando más periódicamente. Nos permiten dar un seguimiento y control más constante, ¿verdad? Y poder estar evaluando si las recomendaciones que la auditoría ha hecho se han cumplido o no, o si las áreas de mayor riesgo han sufrido cambios en base a recomendaciones que la auditoría pudo haber recomendado en algún punto. Y lógicamente ya, digamos, si ya hemos hecho todo el proceso de auditoría, lo que nos queda es ejecutar en un proceso de monitoreo continuo todo ese modelo de análisis que hemos hecho, ¿verdad? Y tener esa oportunidad ya no necesariamente verlo dentro de un plan de auditoría cada cierto tiempo, sino de una forma más constante, sobre todo aquellas áreas de mayor relevancia o de criticidad para la organización, ¿verdad? Partiendo de eso, hay una serie de condiciones o beneficios que no podemos lograr en base a esos tipos de análisis, ya sea normales o visuales, ¿verdad? Como incrementar la eficiencia, mejorar la productividad, ahorrar costos, lógicamente, ¿verdad? Si ya no tengo que estar enviando equipos a áreas X, sino que las puedo estar monitoreando y bajo un escenario de que pase algo, solamente en esos casos mando el personal, pues ahorro costos, ¿verdad? Puedo priorizar esos esfuerzos, ¿verdad? Lógicamente a puntos focales o áreas de alto riesgo. Me facilita tomar decisiones, como lo vimos anteriormente, ya sea en cualquier fase de auditoría, ¿verdad? Planificación, ejecución, ¿verdad? Mi plan de auditoría anual, etcétera, ¿verdad? Mejorar la calidad, ¿verdad? De los análisis que estoy haciendo, tener mayor oportunidad de la información, mayor enfoque a las áreas que quiero enfocar y puedo encontrar desviaciones más significativas en base a esa información. Nos ayuda a enfocar la innovación, ¿verdad? Hacer procesos más automatizados, más dinámicos, ¿verdad? Y que eso colabore a la función de auditoría. Planear en base a riesgos actuales y emergentes, y el panorama de los datos nos permite estar visualizando esos panoramas y poder como auditoría actuar más oportunamente. Lógicamente nos ayuda a potenciar el rol de asesor, una de las cosas que nos están siguiendo nuestras partes interesadas, bueno, y en base a los datos y conocimiento y expertise del auditor, bueno, y podemos hacer toda esa integración y potenciar ese rol tan importante para la administración. Nos ayuda a cumplir los objetivos, ya sea de auditoría o los mismos estratégicos de la organización, ya que estamos haciendo un monitoreo de todas esas condiciones que la organización tiene o que está pasando de una forma más oportuna. Y por último, y muy importante, nos ayuda a reducir el riesgo de auditoría, ¿verdad? En estar viendo un panorama más amplio, tener mayor alcance, ¿verdad? Ser más oportunos, más eficaces y de alguna manera nos ayuda a gestionar nuestro riesgo de auditoría, riesgo de detección, que por ahí podamos lograr cuando estamos utilizando grandes cantidades de datos o muchos procesos y no tenemos una visión clara de todos los procesos o los riesgos que estamos enfrentando. En este caso, esa sería mi presentación. Creo que vamos a la parte de preguntas y estamos a la orden. Muchas gracias, Nelson. Bueno, hemos llegado a la etapa de las preguntas. Vamos a proceder a atenderlas y mientras el tiempo nos lo permita. Entonces, tenemos acá una pregunta del señor Castañeda que dice, ¿cómo comenzar a crear modelos de datos? Bueno, esta es muy interesante porque, digamos, sí, esa sería la primera pregunta. Bueno, ¿qué es mi necesidad de negocio? ¿Qué es lo que quiero yo evaluar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Y en base a eso, bueno, entonces, ¿qué información voy a requerir? Y ahí tengo que empezar a ver, bueno, ¿tengo la información en algún lado o la puedo extraer? Porque si no la tengo, entonces tengo que empezar a construirla, ¿verdad? Tengo que empezar, si no la tengo. Si la tengo, tengo que ver cómo la extraigo, si es la información que necesito, si está
toda la información que ocupo. Y entonces tengo que empezar a hacer ese proceso de ver mis necesidades, ver, limpiar esa información, crear un modelo adecuado con toda la información que voy a requerir para empezar a hacer mis análisis, ¿verdad? Pero si una de las preguntas que tengo que hacerme es, bueno, ¿qué necesito? ¿Y lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo, tengo que empezar a construirlo y empezar a construir un buen modelo de datos con la información que voy a requerir para hacer mis análisis. Que después no vaya a ser que existan datos que iba a necesitar y no los consideré en un principio. Entonces ya bajo un esquema ya construido, de volver atrás a veces cuesta un poquito más. Entonces sí tengo que ir pensando en qué es lo que quiero visualizar, qué quiero estar viendo o qué es lo que quiero evaluar, cuál es mi objetivo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Muchas gracias, Nelson. Y bueno, hay otra pregunta por acá. Y dos preguntas relacionadas que las puedo preguntar juntas. Es que si se puede adaptar para obtener datos de SAP, y también por acá que si se puede exportar información directamente de SAP. Ok, vamos a ver. Creo que, Yo puedo digamos, contestar esa pregunta. bueno, don Rafa, ¿me ayuda? Sí. Bueno, saludo a todos de una vez, aprovecho. Sí, me parece importante intervenir porque la realidad de datos de Nelson, que yo conozco, ellos no usan SAP, pero al menos IDEA tiene, que es una de las herramientas que ellos usan, y IDEA tiene la posibilidad de conectarse a través de un plugin que no necesariamente, quiero aclarar, requiere IDEA. Lo vendemos nosotros, los distribuidores de IDEA, pero no necesariamente requiere IDEA. Se llama Smart Exporter. Y el Smart Exporter es un plugin para SAP que permite pegarse a las tablas de SAP mediante una conexión de ODBC, digamos, por decirlo así, y pasar las tablas directamente a un formato común. Puede ser texto, puede ser separado por coma, puede ser access, y desde ahí ya puedes entonces importar en el software de análisis de datos que requiera. Pero lógicamente si usa IDEA, pues ya los datos se convierten directamente a IDEA. Sí es posible. Y ya después de los datos puestos en el analizador de datos, me parece que todo lo que bien nos ha dicho Nelson esta mañana aplica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafa. Sí. Ok, vamos con una pregunta más. Dice, ¿cómo incorporar las necesidades del cliente como factor determinante en las analíticas? Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, creo que la primera pregunta respondía a una parte de esta otra. Primero tengo que ver qué es lo que yo quiero analizar, cuáles son mis necesidades. Viéndolo desde el punto de vista de negocio, bueno, ¿qué es lo que quiero ver de mi negocio? ¿Qué quiero estar monitoreando o qué quiero analizar? Desde el punto de vista de auditoría, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Verdad? Y ver esas necesidades. Y en base a eso empezar a construir, como lo hemos mencionado aquí, un modelo de datos que me vaya a servir para cumplir esos objetivos, ¿verdad? Y tengo que visualizar si tengo esa información o no dentro de mi organización o si voy a ocupar elementos exteriores, ¿verdad? Datos de industrias, datos de clientes, datos de redes sociales, ¿verdad? Integrar esos datos dentro de mi conjunto de análisis también, ¿verdad? Pero sí tengo que ir orientado a un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Va a ser mi necesidad de negocio. ¿Cuáles son mis objetivos de cliente? ¿Verdad? Y ir construyendo ese modelo de datos en base a esas necesidades o esos objetivos que quiere el cliente cumplir. ¿Verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno,
Este es el tiempo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias, don Nelson, por realizar esta provechosa presentación. Todas las preguntas que hayan quedado sin responder van a ser debidamente atendidas vía email. Y si tienen alguna pregunta adicional, pueden hacerlo a la dirección en pantalla, latin.america@caseware.com. En este momento le cedo la palabra al señor Rafael, quien es nuestro director para América Latina, y nos va a dar su valiosa despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, estoy muy emocionado de este segundo webinar, de la intención que tenemos todos los distribuidores de América Latina. La red latinoamericana de distribuidores de IDEA de Caseware es la que tiene esta intención. El próximo webinar va a ser transmitido desde República Dominicana. Pronto les estaremos mandando los detalles para que disfruten y aprovechen de todos estos conocimientos, que a veces no hay un libro donde conseguirlos. Quiero felicitar a Nelson, también agradecerle, por supuesto, por haber aceptado este reto, y quiero felicitarlo porque es una persona que en realidad va más allá de un simple trabajo que realiza. A él le encanta la investigación. Creo que mucho de esto que está haciendo, si bien mucho se aplica en su oficina de trabajo, también mucho tiene que ver con su capacidad de investigación propia, y que nos ha querido compartir estos conocimientos. Yo a Nelson, como le digo, le agradezco muchísimo que nos ha nutrido con toda esta información. A todos ustedes les doy las gracias por escucharnos, por apoyarnos en estos webinars que estamos haciéndolo con muchísimo carisma, compartir los conocimientos, que ustedes logren desde sus trabajos tener un insumo que a veces difícilmente pueden obtener sin pagar. Estos webinars son completamente gratuitos y de mucha ayuda. Y de hecho el video pronto se les estará enviando para que ustedes puedan repasar todo lo que hoy se ha dicho. Nuevamente, muchísimas gracias. Quiero despedirme de todos y no sé, Catalina. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos. Nuevamente a don Nelson por realizar esta valiosa presentación. Y estamos para servirles. Que pasen un muy buen día.